Un cordial saludo, estimados y estimadas estudiantes, y para todos aquellos que consultarán el presente recurso educativo digital. Mi nombre es Jairo Nicolás Lozano, docente vinculado al SEAD Casillas, zona Amazonía Orinoquía, y a continuación les presentaré el siguiente objeto virtual de información en formato APA, citas y referencias. El objetivo de aprendizaje del recurso educativo digital es informar los principales aspectos que caracterizan la redacción de escritos académicos a través de una explicación de la temática y la socialización de una rúbrica de cotejo para el aseguramiento de la calidad en la presentación de actividades. Fortalecer las habilidades de comunicación escrita a partir de la capacitación en formato APA acerca de citas y referencias para el cumplimiento de lineamientos institucionales por parte de los estudiantes. Como introducción, informarles que este recurso está dirigido a todos los estudiantes que, a pesar de tener un conocimiento significativo del idioma, presentan dificultades al momento de redactar sus actividades. Reconoce que ustedes como estudiantes ya cuentan con un conocimiento previo acerca de conceptos como párrafos, oraciones y otras habilidades vinculadas con el lenguaje. Está diseñado de forma sencilla para informar los principales aspectos que caracterizan la redacción de escritos académicos y fortalecer las habilidades de comunicación escrita a partir de la capacitación en formato APA acerca de citas y referencias. En primer lugar, la redacción de escritos académicos es una tarea fundamental para cualquier estudiante universitario. En esta diapositiva se discutirán algunos de los aspectos fundamentales a tener en cuenta para lograr una redacción efectiva y de calidad. Primero, identificación completa. Asegurarse de incluir toda la información requerida como la portada, el título, el autor y la fecha. Buena ortografía. Revisar cuidadosamente el trabajo para detectar errores ortográficos y gramaticales y corregirlos antes de hacer la entrega. Redacción concreta y sencilla. Utilizar un lenguaje claro y conciso, evitando palabras complicadas o frases innecesariamente largas. Calidad de la argumentación. Asegurarse de respaldar con argumentos con evidencia sólida y coherente. Lógica en la presentación de los capítulos. Estructurar el trabajo de manera lógica y coherente con una introducción clara, capítulos bien organizados y una conclusión coherente. Escala para revisión de escritos. La revisión de escritos es una parte esencial del proceso de escritura. Para ayudar en este proceso, se presenta una escala para la revisión de escritos que puede ser útil para evaluar la calidad de un texto. Continuando con la capacitación en formato APA, mencionar en primer lugar que la citación de las fuentes tiene diferentes propósitos, como evitar el plagio de los escritos, revelar los antecedentes fundamentales, sustentar o debatir las ideas expuestas y ofrecer documentación de datos y cifras desconocidos, entre otras. En ese sentido, el capítulo 2 del Manual de Publicaciones de la Asociación Americana de Psicología, APA por sus siglas en inglés, describe varios tipos de citas que se pueden utilizar en un trabajo. Aquí están algunos de los tipos de citas más comunes. Citas directas. Se refieren a la inclusión de una frase o párrafo completo de la fuente original en el trabajo de investigación. Citas parafraseadas. Se refiere a la reescritura de una idea de la fuente original en palabras diferentes pero manteniendo el mismo significado. Citas secundarias. Se refiere a la cita de una fuente a la que se ha hecho referencia en otra fuente. En este caso, se debe citar la fuente original en la lista de referencias y la fuente secundaria en el texto. Ahora bien, en específico, las citas directas se dividen en dos. Por una parte, se encuentran las citas directas cortas, las cuales son citas textuales que tienen menos de 40 palabras. Estas se incluyen entre comillas dentro del texto y se escriben dentro del mismo párrafo donde se encuentran. Y por otra parte, están las citas directas largas, las cuales
son citas textuales que tienen 40 palabras o más. Se presentan en un bloque separado del texto principal con una sangría izquierda de 2.54 centímetros, sin comillas y sin sangría en la primera línea. Y se escriben en un párrafo separado, con una sangría en ambos lados y sin comillas. Observemos en esta diapositiva el ejemplo de una cita directa corta. Como pueden detallar, la cita se diferencia del texto ya que está entre comillas. Al final se ubica la página de la cual se extrajo el fragmento y al inicio de la cita se añaden los autores con el año de publicación de la fuente. Observemos ahora en esta diapositiva un ejemplo de cita directa larga. Como pueden observar, la cita no está al interior del párrafo, sino que está en un párrafo aparte y está separada por un espacio de 2,54 centímetros en todo el párrafo. La siguiente cita son citas parafraseadas y son aquellas citas en las que se reescribe la idea de la fuente original en palabras diferentes, pero mantiene el mismo significado. No va entre comillas ni en párrafo aparte. Se indica el apellido del autor y el año de publicación del libro. Observemos en la diapositiva el ejemplo. A diferencia de las citas anteriores, no va entre comillas ni en párrafo aparte. Simplemente se añade al finalizar de la cita o al inicio el autor o autores y el año de publicación de la fuente. Citas secundarias. Son aquellas citas que no se consultan directamente, sino que son citadas por otro u otros autores. Mencionar que su uso debe ser limitado, solo para aquellos casos en que no se imprima el documento original o que no esté disponible en español o porque es prácticamente imposible encontrarlo. En el apartado de referencia se reseña la fuente secundaria, o sea, el autor consultado. En el manuscrito se escribe el nombre del autor y fecha original y se señala que el autor mencionado no es consultado directamente, sino que es citado por el autor referenciado y se indica con la expresión entre paréntesis citado en. Para detallar lo anterior, observemos el siguiente ejemplo de cita secundaria. En este ejemplo, Smith es el autor que ha escrito la obra que se está citando, mientras que Brown es el autor original que se ha mencionado en la obra de Smith. Ahora, en estos espacios, tendrán ejercicios prácticos para poner a prueba sus conocimientos. El primer ejercicio es de cita directa corta. La intención es que con el material que encuentran en la diapositiva creen una cita directa corta según las especificaciones explicadas anteriormente. De igual manera, diseñar una cita directa larga con la información que ubican en la presente diapositiva. Asimismo, diseñar una cita de parafraseo con este material que ubican en esta diapositiva. Y finalmente, hacer el ejercicio de cita de segunda fuente de igual forma con el material que ubican en esta diapositiva. Continuando, la siguiente temática del presente recurso educativo digital es la capacitación en formato APA, referencias. Las referencias proporcionan información importante sobre las fuentes utilizadas para respaldar las ideas presentadas en un escrito. Las referencias, de forma específica, son una lista de todas las fuentes de información utilizadas en el trabajo académico. Las normas APA establecen una serie de reglas y pautas para citar fuentes de manera precisa y consistente. En términos generales, las referencias se deben presentar al final del trabajo en una sección titulada Referencias o Bibliografía. Las referencias deben estar en orden alfabético por el apellido del primer autor. Y también todas las referencias van con sangría francesa a 0,75 centímetros. Aquí mencionamos los principales tipos de referencia que existen con un formato de referencia correspondiente y un ejemplo para ilustrar el formato. Si bien es válido mencionar que estos no son los únicos tipos de referencias, son los que mayormente se utilizan.
Ahora, en las siguientes diapositivas podrán realizar ejercicios para apropiar la diapositiva anterior. El primero es hacer una referencia del libro con la siguiente información que encuentran en la diapositiva. El segundo es hacer una referencia de capítulo del libro con la información que ubican en la presente diapositiva. El tercero es hacer una referencia de artículo de revista con la información que encuentran en la diapositiva. Y el último es hacer una referencia de página web con la información que encuentran en la diapositiva. Como conclusiones del presente objeto virtual de información, mencionar que la redacción de escritos académicos es un proceso complejo que requiere atención a numerosos detalles para cumplir con los estándares de calidad y rigor académico. En este sentido, la capacitación en normas APA, citas y referencias resulta fundamental para fortalecer las habilidades de comunicación escrita. Durante esta presentación se ha informado algunas de las principales características de los escritos académicos, como la estructura formal, la precisión en el lenguaje y la importancia de la documentación. También se ha explorado las normas APA como una herramienta útil para organizar y presentar la información de manera clara y coherente. Además, se ha resaltado la importancia de las citas y las referencias, tanto para dar crédito a las fuentes utilizadas como para permitir a los lectores verificar la información y profundizar en los temas abordados. Asimismo, se ha destacado la necesidad de citar correctamente, evitando el plagio y manteniendo la integridad académica. Estas son las referencias que se consultaron para elaborar el presente recurso educativo digital. Créditos: Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, Programa de Psicología, docente Jairo Nicolás Lozano Díaz, 2023, UNAD. Esta obra está protegida por derechos de autor bajo la titularidad de la UNAD. Cualquier reproducción o copia sin autorización constituye un delito conforme a la legislación nacional. Muchas gracias por su atención. Esperamos que este recurso sea de utilidad para ustedes.